se filtran datos de alguna cueva financiera internacional, apareció otro funcionario de Cambiemos con una empresa offshore. Esta vez fue el número 2 del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, deschavado en un nuevo capítulo de los Panama Papers. En 2016, cuando ya era funcionario, Eduardo Martelli figuraba como dueño de una sociedad anónima titulada Cristina Finance. Ya es obsesión, ¿no? Cuando le preguntaron, Martelli dijo que el único activo de la empresa era una casita que heredó en Uruguay. Después se supo que eran varios lotes en Punta del Este y que valían millones. Martelli no lo desmintió, pero dijo que en realidad él fue dueño del offshore por un día y se la cedió de inmediato a la hermana. Pero la supuesta cesión fue un sábado, día que no labura ni el registro de propiedad ni ninguna empresa pública panameña, y el documento que presentó Martelli está firmado por un funcionario que asumió 5 meses después. Todo ese guitarreo para explicar por qué no declaró la empresa ante la Oficina Anticorrupción. Le faltó decir que se la comió el perro. En fin, se pueden poner creativos para inventar excusas, pero las empresas offshore existen para esconder guita y no pagar impuestos. Que la cuenten como quieran. Pero no solo las offshore florecen en Cambiemos, también se multiplican los roces por la legalización del aborto en el Senado. Macri mantiene una posición ambigua. Por un lado, 2/3 de su fuerza votaron en contra en diputados. Por el otro, recibió a Silvia Lospenato, una de las que más impulsó el proyecto. La diputada sigue agitando su apoyo a la legalización en todos lados, incluso en redes sociales. Y ahí en Twitter la retó el jefe de los senadores PRO, Federico Pinedo, que la mandó a bajar un cambio. Típico de machirulo. La que bajó un cambio, frenó de mano y quiere meter marcha atrás es Gabriela Michetti. La vicepresidenta envió el proyecto a 4 comisiones, una de las cuales está presidida por el poeta amateur y consabido provida Esteban Bullrich. Si el futuro es abortista y el presente es offshore, ¿el pasado será de la ruista? Digo porque algunos funcionarios del gobierno parecen estar delarruizándose. La ministra de Seguridad, por ejemplo, que jugó un rol clave en aquel gobierno, ayer tuiteó una foto de Puente Pueyrredón supuestamente liberado para que los trabajadores puedan romper el paro de la CGT, pero los autos que se veían eran los que habían cruzado los gremios de izquierda para cortar el puente. ¡Qué lindo es dar buenas noticias! Al final el paro tuvo una adhesión altísima y el gobierno buscó bajarle el precio con estrategias de lo más variopintas, incluso con una provocación como esta. Acá se trabaja. Mirá que la estrategia comunicacional del gobierno de Macri ha tenido grandes éxitos en lo que va de la gestión, ¿eh? He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible. No resolver este conflicto le costó caro a los argentinos. Esto ya lo hablamos. Deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Todos verdaderos hits de la comunicación social. Ahora hay que sumarle el del presidente entrando a trabajar a la 1 del mediodía. Acá se trabaja. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por sintonizar nuevamente Brotes Verdes. Hoy, más que verdes, todos celestes y blancos, contentos, con el sufrimiento que conlleva siempre la argentinidad, pero en octavos de final después de un largo periplo. En un rato, atención, porque la interna que nos hizo sufrir tanto es una interna política, no es deportiva. No te quedes con los que te llevan a un exarquero o a un periodista deportivo a intentar explicarte lo que pasó. Lo que pasó es político y en un rato Noé Barral Grijera te va a contar la interna que casi nos echa del Mundial. Te adelanto un nombre, Daniel Angelici. Daniel Angelici, el todopoderoso operador polirrubro del gobierno, estuvo detrás de esa crisis activamente y en un rato vas a conocer toda esa historia en detalle. Pero antes, los que hoy vieron el partido sufrieron como todos, pero además lo vieron sufriendo por el futuro de sus familias, son 354 colegas de la agencia estatal TELAM, que son las primeras víctimas del ajuste pactado con el Fondo Monetario Internacional. Dijo el gobierno que no encajan los perfiles de ese 40% del personal de TELAM en el proyecto de agencia pública de noticias que tiene el macrismo.
Lamentablemente no sabemos cuál es ese perfil porque hay entre los despedidos, por ejemplo, al menos 5 periodistas que tienen 35 años de trayectoria en la agencia, que entraron con la democracia, que no entraron con el gobierno anterior, que no son ñoquis kirchneristas como quiso hacer ver Hernán Lombardi. Y también hay cantidad de colegas con dilatada trayectoria, por ejemplo, un editor de los que echaron hoy, que fue editor antes en Reuters y en la agencia France Press. Esto es parte del mismo ajuste que se está viviendo en otros medios públicos, particularmente en la televisión pública, donde levantaron los noticieros del fin de semana, no mandaron a nadie y tercerizaron la cobertura del Mundial. Bueno, un plan ya no en contra del periodismo crítico, sino una declaración de guerra al periodismo en general. Eso es lo que está haciendo Cambiemos, salvo, por supuesto, al periodismo oficialista, bien refugiado en las corporaciones que se están beneficiando con la política comunicacional del gobierno. Este es uno de los temas políticos del día y ameritaba arrancar el programa así, no solamente por lo grave que es para la comunicación de la Argentina que deje de existir la única agencia con cobertura federal del país y además pública, que podría, por ejemplo, servirle al gobierno en caso de que, como en otras ocasiones, el multimedio más poderoso de la Argentina, la empresa más poderosa de la Argentina, se le volviera en contra, sino que además es grave por lo que Telam representa en la historia del periodismo argentino. Yo, por ejemplo, me formé en Telam. Trabajé mis primeros 6 años de periodista, de los casi 20 que llevo, en la agencia Telam. Y créanme que ahí hay gente muy esforzada, muy valiosa, que no son ñoquis y que no merecían ni el despido masivo de hoy, ni el comunicado donde se los basurió malamente desde el gobierno diciendo que no sirven. Ya bastante castigo con la crisis que viene y la que ya transitamos es quedarse sin trabajo como para que encima a uno le digan que no sirve. El otro tema de arranque es el tema de los precios. Nosotros seguimos muy en detalle una medición de precios que es la medición de los precios para los más pobres. Una medición que se hace en los barrios del conurbano, en villas, en asentamientos precarios, que hace el ISEPSI, el Instituto de Estudios de Barrios de Pie. Ese instituto, el ISEPSI, midió que los alimentos para los pobres ya subieron más del 100% en la era Macri. O sea, ya duplicaron su precio en la era Macri. Y hay algunos que subieron mucho más que ese 100%, contra el 80-85% que acumulan los salarios más privilegiados, los del sector privado, que pudieron con paritarias pelearle a la inflación en situación desigual. ¿Quieren ver cuáles son los alimentos que más que duplicaron el precio en los barrios populares de la Argentina? Los tenemos para compartir con ustedes. Desde la carnaza, corte popular por excelencia de carne, que aumentó un 109%, pasando por las arvejas, los huevos tuvieron un aumento del 125%, es un alimento clave en la alimentación de los más pobres. Resuelve una comida, media docena de huevos para una familia incluso numerosa. La harina, también base de las preparaciones que suelen hacerse en los sectores que lamentablemente menos proteína animal consumen, 125%. Azúcar, más que duplicó también, 130%. Y el top 5, ¿quieren los 5 que más aumentaron? Ahí los tenemos. Lechuga, naranjas, aceite, mandarina y café. Hasta el 309%. O sea, la lechuga cuadruplicó su precio en la era Macri. Ahí tienen la comparación que no la hace ni un peronista, ni un kirchnerista, ni nada. La hace el Instituto de Estudios de Barrios de Pie, que es para los que no lo conocen, la organización social que comandan Victoria Donda, Humberto Tumini, gente que no estuvo en absoluto en el gobierno anterior y que dan cuenta de este aumento realmente descontrolado. En instantes te decía, la columna de Noé Barral Dirigida te va a contar cómo llegamos a sufrir tanto, cómo la de hoy, el grito agónico de Marcos Rojo sobre el final del partido, fue el resultado no de un mal desempeño futbolístico, o no solo de un mal desempeño futbolístico, sino de una guerra sin cuartel de la gente que el gobierno colocó en la AFA, porque en Argentina el fútbol es un asunto de Estado. Y para el que no le quede claro eso, ya es más que evidente en los movimientos y en declaraciones de los propios jugadores, del técnico de la selección y de los dirigentes que desde Rusia
hablaron abiertamente de un golpe de Estado. De un golpe de Estado. El golpe de Estado incluye pinchaduras de teléfonos trascendidos y operaciones mediáticas, por supuesto. Graves operaciones mediáticas que fueron desmentidas incluso por las redacciones, por los colegas, los periodistas que conservan la dignidad de ejercer el oficio de manera independiente, incluso bajo patronales, bajo empresas que trabajan para operar en tándem con el gobierno. Pero nuestro primer informe de hoy es sobre un grupo humano muy peculiar que les presentamos la semana pasada y que son los lobos de Wall Street que acaban de desembarcar en el Central, y puntualmente uno de ellos. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen a Luis Toto Caputo, el nuevo presidente del Banco Central y parte de su equipo. Ahora van a ver las razones de cada uno, los nombres de cada uno y las trayectorias de cada uno. Primero la de Caputo, ya se lo presentaba la semana pasada, viene de trabajar en JP Morgan, luego en Deutsche Bank mucho tiempo, y claro, va a tener que explicarle al Senado, si alguna vez vota su pliego, que tiene su financiera en Islas Caimán, que se llama Noctua Asset Management, y su fondo local, Axis, que no declaró en su totalidad ante la Oficina Anticorrupción. ¿Quién más? Gustavo Cañonero, hombre de Salomon Brothers, luego de Franklin Templeton, luego de SBS. SBS es una de las financieras que le prestó al gobierno para los botes. Sí, le pusieron botes a los últimos bonos que emitieron, a los botes. Y Templeton fue una de las compañías de las financieras que los compró. Viene de trabajar antes en el Fondo Monetario Internacional. Gustavo Cañonero va a ser el vicepresidente de Caputo en el Central. Sigue, está Pablo Quirno también, ex JP Morgan, y está Santiago Bausili, ex Chase Securities, ex JP Morgan, ex Deutsche Bank. De él es quien te vamos a hablar hoy. La semana pasada te dejamos boquiabierto cuando supiste que Caputo estuvo timbeando con las Levax hasta enero de este año. Ahora recuerden esta cara, es Santiago Bausili. Hoy el boletín oficial lo designó secretario de Finanzas. Mostralo, Santi, lo del cronista que replicaba esa noticia. La mano derecha de Caputo, esto es el Cronista Comercial de esta mañana, continuará por ahora en la Secretaría de Finanzas. Va a mantenerse ahí transitoriamente, dijeron desde Economía, y luego va a pasar como director al Banco Central. Lo va a acompañar a Caputo, es el Sancho Panza de Caputo. Como Caputo ya se fue al Banco Central a intentar contener la corrida del dólar, vendiendo 100 millones de dólares por día del acuerdo con el Fondo Monetario, Bausili se quedó a cuidar la cueva. Y no lo digo de manera estéril, se quedó a cuidar la cueva en la Secretaría de Finanzas. Luego va a ir al Banco Central. Ahora, ¿ustedes qué me dicen si les cuento que, además de Caputo haber invertido en Levax hasta enero de este año, cuando dejó de ser negocio, porque a partir de ahí convino el dólar, y él justo casualmente vendió todas sus Levax en enero de este año, ¿qué me cuentan si les digo que Bausili no paró, pero no paró de operar con bonos, con acciones y con Levax durante toda su gestión, desde que empezó acompañándolo a Caputo en la Subsecretaría de Financiamiento? Así como accedimos al extracto de todas las operaciones de Caputo, accedimos también al extracto de todas las operaciones financieras de este hombre, del que hoy llegó a la Secretaría de Finanzas y luego va a ir al Central. ¿Las querés ver? Veámoslas. Todo esto que ustedes ven, que son 20 y pico de páginas de operaciones, son las operaciones que hizo desde sus 6 cuentas comitentes Santiago Bausili. Esto es una verdadera proeza para alguien que debería dedicarse full time a la función pública y que sin embargo no paró de comprar bonos, acciones, Levax, otros bonos, otras acciones, vender esas acciones, vender esas Levax. Todo esto consta en los papeles que emitió la Caja de Valores como órgano de custodia de todos esos títulos valores. ¿Hay acaso idoneidad moral como la que requiere el Senado de la Nación para un director del Banco Central
en alguien que siendo secretario de Finanzas estuvo operando con los bonos que él mismo emitía desde la Secretaría de Finanzas? ¿O con las LEVACs, que ahora va a intentar desarmar porque son una bomba, se dieron cuenta ahora, son una bomba las LEVACs que rinden el 47% y dejan patas para arriba cualquier otro negocio que se pueda hacer en la Argentina? ¿Quieren ver ustedes cuántas cuentas y con quién tiene Bausili nada más? Las vemos, por favor, Santi. Este hombre que estuvo con Caputo defendiéndolo en el Congreso tiene cuentas en el Banco Galicia, 2, por las dudas. En Capital Markets, que es otra financiera, otra sociedad de bolsa, otras 2. En Banco Comafi otra y en Comafi Bursátil otra. Con varios condóminos, con Agustina Bausili, con José María Bausili, familiares directos, hermano y padre, y con María Casó, su señora esposa. Repito, 6 cuentas comitentes. ¿Querés ver además de esas cuentas, ya de por sí que un funcionario público que tiene que velar por la sostenibilidad financiera tenga esa cantidad de cuentas y tenga las operaciones que ustedes vieron? No alcanzaba el scroll de la pantalla para mostrarles todas. ¿Quieren ver en qué invirtió? Porque ahí también hay incompatibilidad. ¿O no? Veamos en qué invirtió Bausili, el nuevo secretario de Finanzas designado hoy en el lugar que antes era de Caputo y que luego lo va a acompañar a Caputo en el Banco Central. Operó con acciones de YPF, de Capex, que es otra petrolera, de Banco Galicia, de Grupo Supervil, de Edenor, con bonos de la deuda pública al 2017, al 2024, al 2033, al 2022, bonos de la provincia de Mendoza, más de 20 millones de pesos en LEVACs, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Las LEVACs requieren atención, saber cuándo renovarlas, estar encima. Bueno, este hombre tiene costumbres de Gordon Gekko, el de Wall Street, o de Leo DiCaprio en Los Lobos de Wall Street para los más jóvenes. Realmente llama la atención cómo hizo para cumplir con su trabajo de secretario de Finanzas y la verdad amerita saber si, por ejemplo, esas acciones de bancos no fueron objeto de algunas decisiones que él tomó como secretario de Finanzas. Y si lo fueron, ¿no es incompatible que lo haga un funcionario público? ¿No ameritaría al menos un llamado de atención de Laura Alonso, tímido, como el que le hizo a Juan José Aranguren en su momento? O una investigación judicial como las que está abortando el gobierno todo lo que puede, de la mano de jueces y fiscales amigos. Este es el heavy trading de Santiago Bausili. El ida y vuelta en la timba financiera de un hombre que está llamado a cuidar tu moneda, la mía, tu bolsillo, el mío, y a tratar de que la inflación no se descontrole como ya está descontrolándose. No te vayas porque en instantes analizamos el paro general de ayer, lo que dejó el paro más fuerte desde 2002. El primer paro que congrega absolutamente a todos los gremios de la Argentina, salvo la UATRE, al gremio de los trabajadores rurales del extinto Momo Venegas, que ahora quedó en manos de uno de sus herederos políticos, no pecuniarios, porque los pecuniarios se están peleando entre sí para ver quién se queda con el botín. Todos los demás gremios adhirieron al paro de ayer, por eso fue como un feriado. Y en un ratito lo analizamos con 2 de los protagonistas aquí en Brotes Verdes. También Luciano Galup va a traer el paro en las redes sociales, el nuevo territorio de la política, y cómo el gobierno desplegó su habitual ejército de trolls para intentar compensar las protestas, las quejas por el paro, pero cada vez con menos éxito. En instantes Luciano Galup. Antes de eso, una perlita del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que la semana pasada trascendió el memorándum de entendimiento de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Es un material extenso de 30 y pico de páginas que incluye primero la carta de intención muy breve y luego las metas precisas que el fondo le fijó a la Argentina y las condiciones para seguir accediendo a estos 50.000 millones de dólares, de los cuales solo vienen 15.000 en el primer tramo. El acuerdo nosotros se lo hemos explicado en parte la semana pasada, pero lo tenemos completo y vale la pena que reparemos en un parrafito en especial. El gol en contra del gobierno en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fíjate, ahí está el encabezado, a Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, luego se ven las firmas más abajo
de los dos funcionarios que estuvieron a cargo de eso. Uno ya está en su casa, descansando, Federico Sturzenegger, y el otro Nicolás Duhovne. Y para ahí, esto es la página 22 del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Y mirá lo que dice Duhovne, bueno, Duhovne y Sturzenegger, pero la palabra que todavía vale es la de Duhovne. Fíjate lo que dice ahí. Por el momento, el valor de los activos de los fondos de pensiones incautados en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingresos para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones. Esto, en principio, lo que quiere decir es que van a vender los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para pagarle a los jubilados. O sea, van a ir liquidando el que era un fondo de reserva de sustentabilidad para pagarle a los jubilados en los próximos años. Eso ya de por sí era preocupante y ya se lo habíamos contado. Lo que no sabíamos, y estuvimos investigando toda esta semana, es que ese parrafito inocente y una palabra en especial del párrafo, la palabra incautados, le abre las puertas al país a un juicio millonario por parte de una AFJP, que sigue actuando en la Argentina, pero que ahora es una aseguradora de vida y retiro. El nombre de esa AFJP es MetLife. Y esa compañía, una de las más importantes del mundo en materia previsional privada, le inició una demanda a la Argentina ante el Banco Mundial. Este año, hace un mes y pico, tuvo su primera audiencia MetLife contra el Estado argentino en el CIADI, en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial. Ahora, esto que podría ser simple mala praxis, que podría ser, bueno, de tan ideológicos, pusieron que los fondos fueron incautados a las AFJP simplemente porque se ponen del lado de las AFJP y dicen incautados en vez de decir lo que ocurrió en realidad, que fue que las dos cámaras del Congreso votaron un cambio en el régimen previsional de la Argentina, de la capitalización al reparto. O sea, el Congreso soberanamente disolvió la función de las AFJP. No, ponen incautados. Incautados. ¿Ustedes se imaginan lo que va a hacer MetLife con el acuerdo con el Fondo Monetario en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, no? Va a llegar y le va a decir, vea, señor juez, el ministro de Economía de la Argentina dice que me incautaron los fondos de los jubilados. El ministro lo dice. Indemnícenme. Reclama MetLife miles de millones de dólares a la Argentina. A pesar de que acá ya prescribió el plazo de hacerlo, por supuesto, porque ya pasó el tiempo, los 2 años que tenían para hacer ese reclamo. En el CIADI lo pueden seguir haciendo. Podía ser simple mala praxis, digo. Podía pasar que uno dijera, bueno, se le escapó. Se le escapó al gobierno. Sí, podía ser. Se le podía haber escapado. Si no fuera porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo dirige un tipo, un ex Newman, que durante 16 años fue capo de MetLife en Argentina. Sí, escuchaste bien. El gol en contra de Duhovne, del gobierno, en el acuerdo con el Fondo Monetario que dice incautamos nosotros, se hace cargo, dice el gobierno argentino, el Estado argentino incautó los fondos de las AFJP, puede beneficiar a la empresa de la cual viene el que maneja la plata de los jubilados, que pasó 16 años al frente de esa AFJP. ¿Querés conocerlo? Juan Martín Monge Varela. Ahí está. Este buen hombre, que está al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, fue durante 16 años capo de MetLife y ahora maneja la plata de los jubilados. ¿Querés saber más datos? Bueno, es egresado del Newman, lo decíamos recién. Director ejecutivo del FGS desde el año pasado, desde que echaron a otro lobo de Wall Street que estaba ahí. Se llamaba Luis María Blaquier. Bueno, este hombre, una de sus grandes jugadas fue triplicar la tenencia de acciones de Mirgor, la empresa que fundaron Macri y Caputo, y antes había estado ahí en la FJP MetLife. Fíjate vos, acá está el currículum en inglés, ahí se lo ve, dice, fue director de MetLife en Chile entre 2000 y 2003, luego
jefe de inversiones de MetLife Chile de 2005 a 2012 y luego director ejecutivo de la Regional Argentina entre 2012 y 2016. Antes, cuando era un pebete, este economista, ¿saben qué manejaba? La sociedad Galicia Advent Socma, la offshore del grupo Macri que vehiculizaba plata del correo argentino en el año 2000 hacia guaridas fiscales y paraísos fiscales. No le falta nada a ese cóctel. Ustedes lo vieron acá primero en Brotes Verdes, en C5N, y como les contamos la semana pasada lo de Toto Caputo, esto está llamado a tener una repercusión judicial. O al menos debería estar llamado a tener una repercusión judicial. Les prometimos hablar del paro que ayer paralizó completamente al país. Lo hacemos ya mismo. Paro total, ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos? ¿Qué pasa después del paro general más fuerte de los últimos 15 años en la Argentina? Tenemos a Beto Pianelli, el referente de los metrodelegados, y a Sergio Romero, jefe de UDA, de la Unión de Docentes Argentinos. Sergio, los docentes son uno de los gremios más castigados en muchas provincias, todavía no se cerró la paritaria. Ayer hubo paro, dijo Marcos Peña, no cambia nada. ¿Cambió algo? En realidad lo que hay una mirada sobre la realidad de parte del gobierno, que me parece más bien está más relacionada con una película de ficción, como mira el gobierno a lo que está pasando, ¿no? Vos me tocabas el tema docente. Por ejemplo, los docentes universitarios todavía no cerraron su paritaria. Nada. Tienen un adelanto del 5%, ya están viviendo con salarios del 2017, con una proyección que vos lo explicabas en tu editorial, los más optimistas de inflación del 27%. La canasta básica para no ser pobre, prácticamente 19.000 pesos, y tenés docentes en la República Argentina que perciben 11.400 pesos por mes. O sea, ya son pobres y están muy cerca de la línea de indigencia. Esta es la realidad, y bueno, si en educación no hay una política concreta de crecimiento, de sostener salarios, de mejorar condiciones de trabajo, evidentemente la Argentina tiene escaso futuro, ¿no? Sin educación no hay posibilidad alguna de prosperar como país, ¿no? A ustedes, Pianelli, les dieron como un anticipito, los gasearon en los túneles, les pegaron a sus dirigentes. Bueno, el único cambio que hubo hoy reprimieron en Chubut a los maestros, los docentes en la provincia de Chubut. El otro es reprimieron a los estudiantes en el rectorado y están a 300 compañeros se enteran, ¿no? 354. 354, una cosa terrible. Yo creo que sí, este gobierno, en vez de tomar vista de lo que sucedió, en vez de tomar vista del repudio generalizado que se mostró ayer en la calle, pareció un domingo, todo el mundo lo reconoce, hace una provocación como la que vos mostraste, de Macri diciendo acá se trabaja, como aparte como si estuviera todo normal, en vez de tomar vista y decir, bueno señores, sentémonos a ver qué salida le encontramos a esto, la actitud es redoblar, ¿no? Redoblar, no cambia nada, vamos a seguir igual y vamos a ponernos cada vez más duros, porque esa es la actitud que demuestran, ¿no? Y entonces, ¿la CGT qué tiene que hacer si el gobierno le dice no los convoco, no importa nada, no me importa que hayan... No, lo que hay que leer claramente, Alejandro, es cómo se vino comportando la CGT, porque algunos, inclusive algunos dirigentes sindicales, no leen bien la postura de la CGT. La Confederación General del Trabajo le hizo 3 paros a la gestión de Macri, o sea, esto equivale a un paro cada 10 meses. Se movilizó en más de una oportunidad, demostrando ponerse al frente, como históricamente la Confederación General del Trabajo lo ha hecho, al frente de los problemas de los trabajadores. Y esto es parte de un plan de lucha, es decir, si el gobierno no gira 180 grados en las políticas públicas y particularmente en el plan económico, la CGT va a seguir avanzando en el plan de lucha. Esto que no se tome como una última medida, por el contrario. Y a partir de ahora eso puede cambiar, Pianelli, puede ser que, porque el paro de ayer no fue igual que el paro de fines de diciembre, no fue igual que el paro de abril del año pasado, fue un paro que por primera vez reunió a todos, CTA, CTA Autónoma, CGT, los que están afuera, la Corriente Federal. No, yo creo de que ha habido en el sindicalismo,
ha habido diferentes opiniones, ha habido diferentes miradas sobre el gobierno, ha habido diferentes actitudes en base a esas miradas, en base a esa opinión. Me parece que se está llegando a una síntesis de que este gobierno es un gobierno que es enemigo de los sectores populares, enemigo de los trabajadores, que vino a generar una regresión de la distribución de las riquezas en este país, cada vez llevando más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. La situación es desesperante. Dijo Peña que le hacen paro solamente a los gobiernos no peronistas, ¿es así? No, no es así. Bueno, ahora él también declaró de que no va a recibir oficialmente a la Confederación General del Trabajo. Por eso le preguntaba. Me parece una postura equivocada. Es decir, si repasamos lo que ha pasado recientemente, mira, el año pasado, ¿te acuerdas que la comisión esta que se organizó del diálogo y la producción? Ya teníamos un problema claro, muy marcado de bajas de salarios. Esto fue 2017. En aquel momento se originó, para paliar la crisis del salario, un bono de 2.000 pesos. La mayoría de los privados no lo pagó, ni la propia UIA lo pagó, y algunas provincias no lo pagaron tampoco. Y el gobierno nacional observaba esto con naturalidad, no fortaleció el acuerdo que habíamos firmado en ese momento. Hacia síntesis, prácticamente no se cumplió ese acuerdo. Ahora, ¿qué hace falta? Ahora, ¿qué hace para compensar? Alejandro, hubo otras reuniones, inclusive ahora lo último se le pidieron cosas muy razonables. Una... basta de despido. Basta de despidos, que existen más allá que lo nieguen, y otra cuestión que se pidió es no gravar el impuesto a la ganancia para paliar un poco el salario que está totalmente alicaído. Bueno, se niegan cosas razonables, cosas que podrían ir generando un ámbito más propicio para el diálogo. Entonces, evidentemente, lo que representaba a los trabajadores que hoy están padeciendo este plan económico, tenemos que tomar actitudes, pero siempre tendiendo a recuperar el diálogo. Yo creo que tiene que haber una instancia de diálogo. Los quiero invitar a que veamos juntos un videíto. Se habló mucho de los 13 paros contra Alfonsín. Digo a propósito de esto de que la CGT o los gremios le hacen paros solamente a los gobiernos no peronistas. La reacción que tuvieron Triaca y Marcos Peña contra este paro de la CGT, fíjense cómo contrasta con la reacción del primer ministro de Trabajo de Alfonsín. En 1984, Juan Manuel Casela decía esto. Y particularmente en la Argentina, la huelga ha alcanzado jerarquía constitucional. Por lo tanto, la circunstancia que vamos a vivir el lunes próximo, de ninguna manera debe tomarse como un acontecimiento alarmante, sino como uno de los factores o elementos que forman parte de la realidad propia de una democracia en pleno ejercicio. Deberíamos preocuparnos seriamente si existiera por parte del Estado algún intento de coartar o prohibir el ejercicio de este derecho. Le agradezco a Sebastián Inurrieta, que es el memorioso que desempolvó ese material de archivo y lo compartió en redes sociales, porque realmente contrasta con lo de hoy, ¿no? Pareciera que ustedes son golpistas. Sí, este gobierno no le gusta la protesta, no le gustan los sindicatos, no le gusta el convenio colectivo de trabajo. Es un gobierno, para mí, con una clara característica de que está al servicio de los grandes grupos concentrados económicos y financieros centralmente. Por eso no le gusta la producción, por eso la timba financiera. Vos tuviste la mayor parte del programa explicando quiénes son los representantes económicos de este gobierno. Todo tipo de la timba financiera. ¿Cuántos hay del sector de la producción? No conocemos a ninguno. Nadie. Y bueno, entonces es un gobierno que en verdad hay un desprecio generalizado al trabajo, hay un desprecio a la producción, y esto es lo que lleva a esto. Vos hay cosas que son parte de la democracia, parte de la libertad y parte de la puja. Este gobierno no le gusta la puja, le gusta que vaya solo para un lado, para el lado de los empresarios, para el lado de los financistas, para ese lugar. Entonces cuando vos te defendés, cuando no te queda otra alternativa que defenderte, como están haciendo todos aquellos que discuten paritaria, como están haciendo los que no les permiten discutir paritaria, vos sabés que hay más de 100 sindicatos que no le dan certificación de autoridades y los paralizan. Hay un montón de sindicatos intervenidos, han contratado en negro. Este es este gobierno. Entonces yo lo que creo de que sí, desde el sindicalismo, obviamente, siempre desde el punto de vista positivo hay que plantear las cosas, pero hay que salir a enfrentar a este gobierno, porque si no, nos vamos a quedar, se va a hacer tarde después. Última para cada uno, porque no se olviden, tengo la interna detrás de la selección y sus problemas. La interna que nos puso, la interna que incluye espías, incluye pinchaduras de teléfonos, incluye reproches, incluye asuntos de alcoba, incluso. Y detrás, uno de los zares
políticos de Cambiemos, Daniel Angelici. En instantes nada más tengo eso, pero les quiero hacer una última a cada uno. ¿Hay alguna perspectiva de que los acuerdos reabiertos, digamos, las paritarias, estén en el orden del 25-30% para compensar la inflación de este año, Sergio? Mirá, hay una realidad, Ale, única, es decir, se forzaron febrero-marzo acuerdos por el 15%. Esto es parte de un pasado. Hoy la realidad indica de que hay que volver a negociar porque, repito, tenemos trabajadores pobres en la República Argentina. Entonces me parece un gobierno que pretende mostrar sensibilidad ante los trabajadores, tiene que pensar de que tienen que recuperar el poder adquisitivo, el poder de compra. Así que se tienen que abrir nuevas instancias de negociación. Si no, va a haber conflicto, pero no vamos a ser responsables los gremios. El responsable va a ser el propio gobierno de los conflictos que se puedan suceder, porque la gente tiene que vestirse, tiene que transportarse. Mira, un solo elemento para terminar, y nosotros lo tenemos a esto totalmente analizado en el sindicato, se ha incrementado la cantidad de chicos que van a los comedores escolares y muchos chicos ya están dejando de escolarizarse porque los padres han perdido el trabajo. Tremendo. La situación es seria. Entonces me parece que hay que sensibilizar al gobierno y empezar una nueva etapa dentro del diálogo. Nosotros no queremos conflicto, pero se lo propone el propio gobierno el conflicto. Gracias, Sergio. ¿Qué va a pasar con los subtes, Beto? Mira, nosotros no aceptamos el acuerdo del 13%, en el caso nuestro no lo aceptamos, por eso estuvimos en conflicto, 2 meses de conflicto, hay un fallo judicial que que le dice al gobierno que tiene que ir a una mesa de negociación, el gobierno pasaron 15 días, no nos convocó. Nosotros cumplimos con la parte del fallo judicial, el gobierno no cumple, es un gobierno que no le gusta cumplir la ley cuando no le conviene. Entonces vamos a esperar un tiempo prudencial, si el gobierno no convoca. Nos sentamos, obviamente nos van a obligar a volver a tomar medidas de autodefensa. Nosotros no vamos a permitir que a nuestros compañeros se empobrezcan, que nuestros compañeros bajen su poder adquisitivo, que nuestros compañeros, a partir de que asume este gobierno, cada vez pierdan más. Nosotros vamos a defender el poder adquisitivo de los compañeros y creemos que todo el sindicalismo junto tendría que ponerle un límite a este gobierno, sobre todo al plan económico y los acuerdos con el FMI. Gracias, Penelli, gracias, Romero. ¿Ustedes quieren saber cómo es esa interna, la interna que casi nos deja afuera del Mundial? En instantes lo van a tener. Antes de eso, Luciano Galup y el paro en el nuevo territorio de la política, en las redes sociales. No se libró solo en las calles desiertas la pelea por el poder adquisitivo del salario en esta ocasión, sino también en el terreno de las redes sociales. ¿Con qué vamos, Santi? ¿Con eso? ¿Noé? Bueno, con Noé entonces. Noelia y la interna que casi nos deja fuera del Mundial. María pone Santi. La interna que casi nos deja afuera del Mundial tiene un héroe, Marcos Rojo, el que metió el zapatazo salvador, y tiene un prócer que es Lionel Messi, que es el que se despidió hoy diciendo para todos los que siempre nos creyeron y para los que no nos creyeron también. Pero los protagonistas ocultos son otros, y de ellos habló Javier Mascherano. No puedo controlar que un tipo mande un audio, que el otro se lo manda a otro. No sé si es a propósito, no sé si los teléfonos están intervenidos. Yo ya no sé qué más creer. No puedo controlar que... Noelia Bradley Ligera, buenas noches. ¿Dijo lo que yo escuché que dijo? Dijo lo que vos escuchaste que dijo. No puedo controlar si los teléfonos están intervenidos, dijo Javier Mascherano, en el peor momento de la interna de la selección, cuando volaban audios para todos lados, audios que no sabíamos si eran verídicos, si no, de dónde habían salido, audios que hablaban de la intimidad, audios que hablaban de piñas entre los jugadores de la selección, que ellos mismos tuvieron que salir a desmentir con otros videos. Eso dijo Javier Mascherano. No sé si no hay teléfonos que están intervenidos. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos nombres vinculados a la Agencia Federal de Inteligencia, a la AFI, a la Agencia de los Espías Argentinos, a la ex-CIDE, que están sobrevolando la interna fuerte de la AFA. Está bien, pero ¿no tienen mejor cosa que hacer que pincharle los teléfonos a Messi, a Mascherano y a Antonella? Por ejemplo, o al Tirri, no sé. Porque
De eso me imagino que estarán hablando, De eso ¿no? están hablando. Es la típica vía de extorsión de los servicios de inteligencia. Exactamente. El arruinarle la vida afectiva a alguien, incriminándolo de una infidelidad o de algo así. Exactamente, y no es algo que haya empezado ahora con la selección. Acordate que incluso antes del Mundial circuló esta denuncia sobre un supuesto abuso del director técnico de la selección de Sampaoli, desmentida por la protagonista de quien estaba involucrada en esa denuncia. Es algo que se viene cocinando desde hace tiempo y que tiene mucho que ver con la interna política en la AFA, con la interna que en este momento se está desatando entre el gobierno y Chiqui Tapia, el presidente de la AFA. Es gravísimo lo que estás contando, Noé, porque además, por la información que tengo yo, hay una disputa política por el poder, una Angelici asomando la cabeza para tratar de desplazarlo a Tapia, que al principio tenía el aval de Macri porque Moyano estaba mejor. Esperaban que sea el vínculo del diálogo con Moyano, no Que funcionó. no lo fue. Pero también hay guita Claro, de por medio. claro. Hay un contrato de televisación que Clarín quería quedarse y que finalmente no se quedó. Por eso los contendientes en la disputa que hoy les planteamos, Angelici y Tapia, tienen sus escuditos también, ¿eh? Tienen sus escuditos. Son dos equipos que ya salieron a la cancha, que están peleando fuerte. Vamos a ver cuáles son los protagonistas de cada uno de estos equipos. Por un lado, por supuesto, el equipo de Daniel Angelici, que es el presidente de Boca, el vicepresidente de la AFA. Aún con estos cargos no está en este momento en Rusia, no fue al Mundial. Está secundado por algunos nombres muy importantes, muy poderosos. Veíamos allí Sergio Fernández, que es un juez de la Cámara en lo contencioso administrativo, sí, y es vicepresidente del Tribunal de Disciplina, un lugar estratégico. Sergio Fernández además es hermano de Javier Fernández, histórico operador judicial actualmente en la AGN. Darío Richarte, otro nombre que te tiene que sonar. Sí, claro. Ex CIDE, es vicepresidente tercero. Ese es planta permanente de la CIDE, prácticamente, Juniors, porque era de la CIDE en la época de Fernando de la Rúa, de Santibáñez. Ahí nació, creció, se reprodujo, fue también socio de Spolsky. Exactamente. Sergio Spolsky en sus medios... y Matías Garfunkel. En sus medios fallidos, ¿no? Porque digámoslo, dejaron en banda y sin pagar indemnizaciones a cientos de periodistas. Y ahora volvió a la CIDE. Y ahora volvió y además es vicepresidente tercero de Boca, está ahí secundando a Daniel Angelici. Entonces, cuando los dirigentes cercanos a Tapia, desde Rusia, desde Moscú, dicen, nos están haciendo un golpe de Estado, y lo dicen off the record, ¿no? Porque, bueno, en el medio de los partidos, se refieren a este equipo. Se refieren a este equipo porque además, en off the record lo dicen además con nombre y apellido, saben de quién están hablando. Por eso también Javier Mascherano habla de, no sé si los teléfonos no estarán intervenidos. Pero este hombre también, Sergio Brodsky, ese que acaba de aparecer. Ese que acaba de aparecer. Es titular de la IGJ, es hombre de Angelici, pero la IGJ es la que controla los clubes de fútbol. Exactamente. Hace poco más de 2 años, cuando se hablaba de intervenir la AFA en medio de los tironeos por la Superliga, la no Superliga, ¿quién era el que tenía que tomar la decisión de intervenir o no? Bueno, si hubieran decidido avanzar con la intervención, era Sergio Brodsky. O sea, Angelici. Exactamente. Bueno, evidentemente el gobierno le da al fútbol una importancia capital, mayor quizás que la sostenibilidad financiera del plan económico. Hay mucha política metida ahí, no solo está el vínculo con Moyano, el vínculo de Tapia con Moyano. Pero lo que yo nunca creí es que el Macri, que es súper futbolero, sería capaz de sacrificar a la performance de la selección argentina en el Mundial por una disputa de poder para que se quede Angelici con la AFA. ¿Me crees si te digo que hay algunos funcionarios que hoy no festejaron? Apostaban en el gobierno, algunos sectores del gobierno al menos, a que la selección se quedara fuera del Mundial hoy. Incluso con el costo político que le representaría a Macri dejar de tener una cosa de tanta alegría como un octavo de final. Al menos con la pérdida de la oportunidad política. En los 2 últimos partidos de la selección, el gobierno anunció decisiones muy fuertes. Hoy los 354 despedidos en la agencia oficial Telam. El sábado pasado, el despido de 2 de los ministros más importantes hasta ese momento del gabinete, como Juan José Aranguren y Francisco Cabrera, en momentos en que jugaba la selección, algo que descomprimió de alguna manera la presión sobre esas noticias. Ahora, Noé, mira, ahí atrás tenemos a los protagonistas. Tenemos a Angelici, tenemos a Tapia,
tenemos a Leo Messi, pero además cada uno tiene su escudito. ¿Por qué está el de Clarín del lado de Angelici? Bueno, hay una disputa muy fuerte que involucra dinero también por los contratos de televisación de la Primera B Nacional y de la Copa Argentina. Son contratos que Clarín quería renovar, ofreció 194 millones de pesos, Clarín en sociedad con TIC, con torneos en TIC, y que no pudo. ¿Por qué? Porque Chiquitapia tuvo una oferta mejor, decidió entregárselo al mejor postor, que fue ESPN, que ofreció, ya te digo, 240 millones de dólares. De pesos anuales. De pesos. Ah, ok. Y ahí fue el contrato de televisación, y bueno, por eso también hay mucho malestar. Para. ¿Vos me estás diciendo que Clarín publicó que había una interna entre los jugadores y el técnico? Una nota que escribió un colega citando fuentes políticas y que después desmintieron los propios compañeros suyos que estaban en Moscú diciendo no hay ninguna pelea, nadie se agarró trompadas, no, es mentira eso, y que eso puede tener que ver con que Clarín se quedó afuera de un negocio de televisación. Hay mucho malestar con Chiquitapia por esta decisión de otorgarle la televisación al mejor postor, que es de última lo que cualquiera de nosotros haría si tuviera... En este caso ESPN. Exactamente. Notable, ¿no? ¿Faltan nombres? Faltan nombres. Terminemos de ver cómo se conforman estos dos equipos, porque está también Juan José Galea, que es una persona muy cercana a Angelici, actual director de finanzas de la AFI, y del otro lado hay algunos que intentan hacerle fuerza. Está, por supuesto, Chiquitapia, el titular de la AFA, y están también en el equipo. No te diría que juegan juntos, pero sí son quienes están allí intentándole hacer fuerza a Daniel Angelici. Está, por supuesto, Elisa Carrió, que es quien lo viene denunciando en los tribunales por injerencias en la justicia. Vos sabés que hace poco, por esa causa de injerencia en la justicia, Elisa Carrió pidió una serie de pruebas al Consejo de la Magistratura, porque hay una causa contra un juez, el juez Labie Pico, lo hemos contado aquí, lo hemos contado en el Yo no te lo dije. Elisa Carrió quería medidas de prueba contra Labie Pico para ver si Labie Pico se había beneficiado por un fallo que benefició a Angelici. Bueno, ahí tenés el equipo completo. Ahí está el equipo. Ese equipo completo es un equipo que entre sí no se la pasa, porque Donofrio con Elisa Carrió y con Delgado no es que juegan mucho menos con Tailade. Sí, lo único que los une es su recelo hacia el zar de los servicios de inteligencia, de la justicia y del fútbol, que es Daniel Angelici. Hay otros nombres, pero ninguno con tanto poder como para hacerle frente al equipo de Daniel Angelici, que sí juega junto, por supuesto. Claro, el de él responde todas al capitán. Exactamente. Y el otro es simplemente gente que lo ha denunciado por distintas causas. La interna que casi nos deja afuera del Mundial, en serio, que estuvo a minutos. ¿Qué? 5 minutos. 5 minutos de dejarnos afuera del Mundial, es una interna que tiene muchísimo de política y muchísimo del gobierno. Y hay algo que nos faltó decir, que son las sociedades anónimas deportivas. Largo anhelo de Mauricio Macri de traer las sociedades anónimas deportivas a la Argentina, algo que resisten muchísimo los clubes y que siempre está ahí en gateras esperando la oportunidad. Me parece que ahora entiendo mejor la nota esa de Clarín que citaba fuentes políticas, entiendo mejor el minuto de silencio de un grupo de colegas que hizo anticipadamente y equivocadamente para una selección que finalmente no murió. Y entiendo también el enojo de Leo Messi en esta despedida después del partido. Está en Argentina, viviéndolo con nosotros. En ningún momento se dejó llenar la cabeza por todas las boludeces que dicen, y una vez más demostró que la camiseta de la selección está por encima de cualquier cosa. Y buena parte de todo esto ocurre en las redes sociales, el terreno que suele escrutar nuestro amigo y compañero Luciano Galo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ale? Bien, muy bien. ¿Te agrego algo a lo de Noé? Sí. Vayan a ver a Twitter las cuentas de los periodistas que hicieron minutos de silencio y decretaron la muerte de la selección. La cantidad de respuestas que tienen, se van a asombrar. Miles de respuestas diciéndoles se pasaron de rosca. Lo que dijo Leo Messi, nada más. Exactamente. ¿Y del paro se habló? Del paro se habló bastante. Tenemos ahí algunos números para ponerlo un poco primero en contexto.
Ayer se habló bastante del paro, bastante del mundial, y para compararlo tenemos, por ejemplo, ¿cuánto se habló en Twitter? 14 de cada 1000 tweets argentinos hablaron de Rusia 2018 y 7 de cada 1000 tweets argentinos hablaron del paro, que teniendo en cuenta el contexto mundial es altísimo, te diría, claro, porque 7 de cada 1000 tweets hablaron del paro de alguna forma. Ahora vamos a desglosar eso de qué es hablaron del paro. Tenemos otra de las placas. Yo pensé que iba a ser 10-1 la relación, francamente. No, fue fuerte la presencia del paro. El paro estuvo en las calles, pero en las redes se discutió mucho. Y en las redes se discutió mucho porque hubo intentos importantes de tratar de darle un encuadre, framing, esta cosa de la agenda se discute, pero aparte de que se discute, se le intenta interpretar, se le intenta poner los límites de cómo se interpreta. ¿Qué fue el paro de ayer? Fue una cosa obviamente para la CGT y para los que convocaron, y fue otra cosa para quienes se oponían, las declaraciones del gobierno de que el paro no importaba. Ahí tenías en el gráfico recién el yo no paro. El yo no paro, yo no paro era el caballito de batalla de, bueno, los simpatizantes, pero también de algunos simpatizantes pagos del gobierno. Bueno, el discurso oficial arrancó por ahí, con el videito que veíamos en la apertura del programa con Macri, diciendo acá se trabaja, esta idea del yo no paro. Arrancó por ahí, el encuadre iba por el lado de nosotros no paramos, nosotros vamos a trabajar, el paro no es importante. A lo largo del día el paro era importante y hubo dos nuevas estrategias. La primera tenía que ver con el costo real del paro, o el supuesto costo del paro en la economía real. Se decía que alrededor de 29.000 millones de pesos, no recuerdo bien la cifra. Tenemos en la próxima placa, se hablaba del costo del paro, que ese fue el encuadre inicial que trató de darle el gobierno al paro de ayer. Los famosos 29.000 millones de pesos que perdió la Argentina. Sí, qué polémica y muy polémica por ahí. Sí, claro, una cuenta de almacenero más o menos. Pero bueno, encararon por ese lado, lo trataron de encuadrar por ahí de cuánto nos costaba un paro, pero a mitad de tarde pasó algo que fueron unas declaraciones desafortunadas del Pollo Sobrero, que dijo que iban a seguir luchando hasta que se caiga Macri, y ahí vemos cómo cambia el encuadre, y por eso trajimos esto para hablar de encuadre de la agenda. Cambia el encuadre y el oficialismo empieza a hablar de el paro golpista y deja de hablar de cuánto había costado el paro. Y ahí vemos, cuando arranca lo rojo... a partir de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, claro. Cuando arranca lo rojo, claro, es cuando Sobrero hace estas declaraciones, y a partir de ahí el movimiento obrero y la CGT, que había convocado al paro, pasa a ser un paro golpista y un paro para destituir al presidente. Muy útil al discurso del gobierno nacional. Por eso, cuando se hacen declaraciones hay que tener en cuenta que cualquier declaración ayuda también a encuadrar agenda con quien vos estás discutiendo. Malas declaraciones de Sobrero en ese sentido, porque no aportaron demasiado a discutir el fondo del paro, que obviamente no tenía que ver con que se vaya o no el gobierno, sino que tenía que ver con una demanda de los trabajadores. Y después lo que tenemos también es, para poner un poco en proporción, eso es Twitter. Vean lo que pasa en Google, porque en Google... Google es la intimidad de nuestra cabeza, ¿no? Sí. No es lo que decimos, sino lo que pensamos. Y en Google el paro es el mundial. Y el paro arrancó a la mañana, sobre todo por un tema de transporte. El piquito que vemos ahí es por si andaba o no el transporte. Y después chao. Esto no quiere decir que el paro no importe, sino que no necesariamente la gente iba a informarse sobre qué pasaba en el paro. Entonces, recién hablábamos de esto de los encuadres. Bueno, a poca gente le importa qué era el paro, sino que había paro, la calle estaba paralizada y las búsquedas orientadas hacia el mundial. Bien, en Google entonces el mundial, en Twitter el paro y en nuestra realidad las dos cosas, por supuesto, porque estamos con los colores de Argentina, pero vivimos esta realidad de la Argentina también. Quédate porque en instantes, el Yo No Te Lo Dije, acá hoy un programa cargadísimo, ni para el café nos quedó tiempo. En instantes, el Yo No Te Lo Dije, acá en Brotes Verdes, la trastienda de la política. La comunidad Adrián Mercado sigue creciendo. Ahora con nuevos locales en San Luis, Tucumán, Colegiales y San Fernando. Forma parte de la comunidad Adrián Mercado. Una excelente opción para tu crecimiento profesional. Súmate a la comunidad, una empresa íntegramente argentina. Créditos personales y tarjetas Credit Cop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Medife,
me cuida. En el municipio de La Matanza entregamos por tercer año consecutivo los libros de textos en todas las escuelas públicas del distrito. Nuevamente, cada alumno de los jardines y las escuelas primarias tienen los libros que necesitan para aprender en forma gratuita. Los libros son de los chicos. En La Matanza trabajamos para garantizar que todas nuestras niñas y niños tengan las mismas oportunidades. A la escuela mejor con libros. Matanza avanza. Intendencia Verónica Magario. Yo no te lo dije, la trastienda de la política. Gracias a los que nos acompañaron en redes sociales con el hashtag ajustados. Es una gran alegría hacer este programa y tener la compañía de todos ustedes. Yo no te lo dije, pero el nuevo ministro de la producción, ¿se acuerdan que el anterior era Latin Lover? Le decía así, el presidente le decía Latin Lover por aquella etapa de Revista del Corazón que salió con Juana Viale y demás. El nuevo sabe mucho más de industria que Pancho Cabrera, que no sabía nada. Es Dante Sica. Lo que no se sabe de Dante Sica, que insisto, sabe mucho más que su antecesor y tiene mucho trato con las empresas, vive viajando a Brasil, fue secretario de Industria. Se sabe que en su juventud era un activista hippie, que tenía actividad en la Facultad de Ciencias Económicas. Se sabe de su consultora, lo que no se sabe es su pasión por las motocicletas. Mirá vos. Y no se sabe que tiene esta nave, la última BMW 1200 aguatera, así le dicen a la BMW, a esta verdadera nave espacial que tiene el nuevo ministro de la producción. ¿Saben por qué le dicen así? Porque esos cañitos que ven son la refrigeración hidráulica que tiene el motor de la BM. Aguatera le dicen y pareciera que fuera algo medio rasca, pero no. Es una nave espacial. Claro, es lo contrario. Ahí lo tienen, Dante Sica, el ministro motoquero, incluso no lo quisimos comprometer, porque para qué un hombre que empieza recién su gestión, pero incluso si tienen los amigos correctos en Facebook, lo pueden ver en alguna de esas Hells Angels con otros exfuncionarios a Dante Sica, a quien felicitamos por la designación. Yo no te lo dije, no tengo algo tan canchero, pero sí, algo que intentó ser secreto, no lo lograron. Estuvo hoy Inés Weinberg de Roca en el Senado reunida con el bloque Cambiemos. ¿La que quiere ser ministra de la Corte? La que quiere ser Procuradora General. Procuradora General. Actual jueza del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, Macri la propuso, necesita los votos de los 2/3 de los presentes en el Senado. Iba caminando por un pasillo del Senado, se chocó casi con un colega, con un periodista, y ya no pudo mantener en secreto su paso por el Senado. Estuvo con Cambiemos definiendo los tiempos para el avance de su pliego. El 31 de julio va a ser la audiencia pública en la que Weinberg de Roca va a enfrentar las preguntas de la oposición. Recordemos, hemos contado aquí algunas de las impugnaciones muy graves que recibió por pagos indebidos de la ONU cuando siendo en paralelo jueza de la ciudad. Así que el 31 de julio es el día en que va a recibir las preguntas opositoras y va a tantear el escenario a ver si su pliego avanza o no. Mientras tanto ya se rosqueó algo hoy. Por supuesto, claro. Al pasar ahí de incógnito por el Senado. ¿Lucho? Se viene temporada alta de alienígenas en redes porque llega la ley de aborto legal al Senado y ya empezaron a activarse nuevamente aquellas cuentas sospechosas, raras, con mucha actividad, mecanizadas, que vimos en la etapa previa. ¿Los robots? Los robots. Ayer hubo un trending topic de rechazo a la ley de aborto legal. Estamos viendo ahí una placa en la que
lo que vemos ahí es que 20 cuentas que participaron en ese trending topic generaron alrededor de 5.000 tweets. 20 cuentas, 5.000 tweets, que fue el 22% de la conversación, dándole nafta de nuevo a la oposición a el proyecto de aborto legal. No, tiene algo más sobre esto, ¿verdad? Aborto legal que ya tiene fecha en el Senado. ¿Cuál es? 8 de agosto. 8 de agosto es el día en que se va a decidir en el recinto si se legaliza o no el aborto en la Argentina. Eso independientemente de lo que pasa en las 4 comisiones que ordenó tratar Michetti. Sí, y que mañana vamos a ver si son 4. ¿Por qué? Porque mañana a las 2 de la tarde hay una sesión en el Senado. Miguel Pichetto ya amenazó con que si Michetti no revisa ese giro a comisiones, lo quiere poner a votación del pliego. Y a esta hora parece que hay reuniones en Cambiemos para pedirle a Michetti que justamente revise el pliego, porque si van a la votación podrían perder. Notable. El programa se nos fue, señores, los tenemos que dejar con Robertito Funes Ugarte en el No te duermas. Gracias por ver programas de política que hablan de política y no programas de política que ven fútbol, porque, bueno, para eso hay otros canales en cantidad, algunos de calidad y otros no tanto. El martes que viene nos reencontramos a las 10 de la noche acá en Brotes Verdes. Cuídense y que tengan una muy buena semana. Adiós.